la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4 y luego vamos a leer los versículos 12 al 14. Romanos, capítulo 6, versículo 4 y luego los versículos 12 al 14. Dice así, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos movemos al versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Espíritu de Dios, ayúdanos a transmitir el mensaje que tú tienes esta tarde. Y yo te pido que tú toques en los corazones, que tú hables, que tú nos indiques cuál es el camino para vivir en rectitud y en santidad. Somos la iglesia del tiempo final y tenemos que vivir por y para Cristo, obedecer, cumplir tus mandatos y vivir en rectitud para que tú seas glorificado a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta tarde vamos a tratar el tema No hay razón para la esclavitud. Aproximadamente en el año 586 a.C., la nación de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Luego de 300 años de rebelión, de pecado, de idolatría y de ser amonestados por los profetas, no escucharon, se llegó el día. El Señor en su infinita misericordia les había dicho que iban a estar cautivos 70 años. En el año 535, de una manera misericordiosa, poderosa y sobrenatural, Jehová abrió las puertas para que la nación empezase a regresar de Babilonia a Jerusalén. Vino el primer contingente, estaba liderado por un hombre de Dios de nombre Zorobabel, pero al final del día hubo aproximadamente 3 expediciones, solo regresaron 50,000 personas. El resto se quedaron en Babilonia, tuvieron la opción de ir a donde estaba la presencia de Dios, la libertad para adorar a Jehová y la libertad para buscar la presencia del Señor y hacer su voluntad. Sin embargo, prefirieron quedarse en la esclavitud, quedarse en el paganismo, quedarse donde lo que abundaba era la adoración de ídolos y donde abundaba y donde había una presencia satánica poderosa. ¿Por qué es que tomaron la decisión? Tomaron esa decisión porque en Babilonia sus necesidades materiales estaban ya satisfechas y antepusieron sus necesidades materiales a la necesidad más grande que tiene el hombre, que es de exaltar, glorificar y vivir para Dios. De la misma forma en donde esas personas en el año 535 tuvieron que tomar una decisión, también nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es: ¿vamos o continuamos viviendo en la Babilonia espiritual o vamos a ir a vivir a la Jerusalén espiritual, entendiendo por la Jerusalén espiritual aquel lugar donde el Espíritu Santo gobierna, donde somos gobernados por el Espíritu Santo, y aquel lugar donde vivimos por y para Cristo, y aquel lugar donde la santidad es la norma de vida? Y esta porción precisamente es un tratado en donde de forma muy clara se nos indica cómo es que nosotros vamos a vivir una vida libre de pecado, cómo es que nosotros no vamos a permitir que el pecado nos esclavice y cómo es que nosotros vamos a poder vivir una vida que exalte y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Actualmente hay muchos cristianos que lamentablemente continúan esclavizados por algún tipo de pecado y vamos a ver al final cuál es el gran riesgo de ello. Es por eso que esta instrucción que el Señor nos va a dar esta tarde es para que todos hagamos una reflexión sobre nuestra vida y todos veamos cuál es el propósito y todos veamos cuál es el mérito de vivir en santidad y de obedecer la palabra del Señor y no estar de ninguna forma atados ni cautivos de ningún tipo de pecado. Y lo primero que vamos a ver es que Jesucristo nos brindó en la cruz la capacidad de vivir rectamente. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, cuando Él murió, luego de pronunciar esas palabras gloriosas sobre las que en otra ocasión vamos a hablar, cuando Él dijo consumado es, que la traducción correcta es el sacrificio es perfectamente perfecto, luego de eso sucedieron los dos milagros más grandes que pueden suceder en la vida de todo ser humano. El primer milagro es el perdón de pecados. ¿Por qué es un milagro el perdón de pecados? Es un milagro porque el perdón de pecados no había forma de obtenerlo por méritos propios, sino que un justo tenía que ir a morir por absolutamente todos los pecadores y el único que daba la talla era el Hijo de Dios, pero para eso tenía que hacerse hombre y el hacerse hombre significaba dos cosas. En primer lugar, humillarse, porque vivía a la diestra del Padre y tenía que vivir aquí en medio de nosotros y por un tiempo estar sujetas a las limitaciones físicas y de todas las limitaciones del cuerpo humano, y Él lo hizo por su propia voluntad. Y segundo, tenía que ir a morir y una muerte de cruz. Es por eso que cuando Jesucristo murió, en ese momento el Padre nos imputó, eso es un término judicial, nos asignó la calidad de justos. Es por eso que todos los que estamos aquí, los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y han experimentado el perdón de pecados, deben tener la convicción de que son justos, y aunque el enemigo nos acuse, somos justos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, así que Dios ahorita nosotros nos ve como justos, justos, justos. Por eso es importante que nosotros lo valoremos, porque valorar la justicia de Dios también nos va a permitir y vamos a abrazar el proceso de santidad en nuestra vida. Y lo segundo que sucedió, y esto es no menos maravilloso, es que recibimos lo que es la vida nueva. ¿Qué es la vida nueva? En el momento que somos justificados, el Espíritu Santo puede venir a morar en cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, nosotros recibimos en ese momento la vida eterna. ¿Por qué recibimos la vida eterna? Porque el Espíritu Santo trae a nuestro corazón la vida de Dios, y esa es la vida con que nosotros vamos a ser trasladados también a la eternidad con Cristo. Y esa vida nueva, derivada de la palabra griega aionis, no es importante que conozcamos los orígenes griegos de la Biblia, pero esa palabra sí la debemos de saber. Aionis es vida nueva, es la vida del Espíritu, porque esa vida nueva nos da la capacidad de entender la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios y de vivir para Cristo. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, vamos a empezar a experimentar lo que es la plenitud de la vida en Cristo, y lo primero que sucede es que le empezamos a dar su lugar a Cristo. Cristo empieza a convertirse para nosotros en lo más importante. Probablemente antes éramos personas materialistas, éramos personas con una visión humanista de la vida, éramos personas que no entendíamos absolutamente nada del Evangelio, pero en el momento que recibimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, lo primero que surge es, empezamos a priorizar la persona de Cristo por sobre todo, empezamos a sentar al Señor Jesucristo en el trono de nuestra vida, y algo maravilloso sucede cuando Jesucristo se sienta en el trono de nuestra vida. Lo primero que empieza a ser desplazado es el yo.
nosotros empezamos a ser desplazados de ese trono. Jesucristo empieza a expulsar el orgullo, la vanidad y el egoísmo de ese trono, y junto con eso lo que viene es la paz que sobrepasa todo entendimiento y un sentido de propósito. Y ese sentido de propósito es: vivimos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Juan 3:16, decía nuestro pastor Héctor, que ya está y goza de la presencia de Dios, que Juan 3:16 probablemente no era el versículo más profundo teológicamente, pero era el más tierno y el más consolador. ¿Y qué es lo que dice? Que Jesucristo amó de tal manera al mundo para dos cosas: para que nadie se pierda y para que tenga vida eterna. Ahí encontramos los dos milagros. Nadie se pierda. ¿Por qué nadie se va a perder? Por el perdón de pecados. Nueva vida, aionis, la vida de Dios, es la vida eterna. Es por eso que en el momento de la conversión, en el momento que nosotros experimentamos genuino dolor por el pecado, en el momento en que nosotros nos damos cuenta que no tenemos otra opción que el arrepentimiento, en el momento que nosotros nos damos cuenta que la única opción de perdón de pecados está en lo que Jesucristo hizo en la cruz, en ese momento dice la palabra de Dios que somos sumergidos con Cristo. La vieja naturaleza es crucificada y la vieja naturaleza muere y nosotros resucitamos con Cristo. ¿De qué forma resucitamos? Ya en una nueva vida. Me ha sorprendido sobremanera en varias ocasiones cuando he visto personas que por años han estado atadas en el alcoholismo, han estado atadas en la drogadicción. Su vida está a punto de ser destruida, están a punto de morir. Aceptan al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene en ellos y nunca más vuelven a consumir una bebida alcohólica, nunca más vuelven a consumir un gramo de cocaína, un gramo de marihuana, y ni siquiera tienen que luchar con ello. ¿Por qué? Porque en ese momento fueron sepultados juntamente con Cristo, resucitaron, tienen nueva vida, y la droga es una situación del pasado. La droga fue sepultada y lo que ahora tienen es un alma, intelecto, voluntad y emociones dispuesta para entenderse con el Espíritu Santo, y pueden caminar y empiezan a servirle a Cristo. El poder de lo que sucedió en la cruz puede cambiar al pecador maduro. El poder de lo que sucedió en la cruz es capaz para que toda atadura, toda esclavitud con la cual alguno de nosotros estemos luchando sea destruida en un abrir y cerrar de ojos. El poder de la cruz es suficiente para que nosotros experimentemos la plenitud de la vida en Cristo. Mientras estemos atados, vamos a ser cautivos, y un cautivo no puede experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Muchas veces tenemos una serie de inconvenientes emocionales. Muchas veces, no siempre la depresión es producto del pecado, voy a hacer esta aclaración, pero muchas veces sí lo es. Muchas veces no le encontramos sentido a la vida. Si ustedes se recuerdan, aquella mujer con que Jesucristo se encontró, la cual había tenido 5 o 6 esposos, no era que tuviera una necesidad de un compañero de vida, sino que lo que tenía era culpa. El pecado la acusaba cada día y ella trataba de ahogar esa culpa en el amor de un hombre y nada funcionaba. Pero cuando se encontró con el Señor Jesús, ¿qué es lo que sucedió? En ese momento se convirtió en la primera gran evangelista de la zona de Samaria. Dice la palabra de Dios que salió corriendo y a todos le decía: He visto al Mesías, me ha dicho quién soy y yo he creído en él y por eso soy libre. Y es probable que esa mujer se convirtió en una gran evangelista y el estigma se fue totalmente porque había puesto su confianza en el que perdona pecados y en el que da nueva vida. Entonces ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Ya el camino está totalmente trazado para que los pecados sean perdonados y tengamos nueva vida.
¿Qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es una decisión de vida por parte de cada cristiano. ¿Y cuál es esa decisión de vida? Esa decisión de vida es: voy a obedecer la palabra y voy a vivir en rectitud. Cristo proveyó los medios y no voy a involucrarme absolutamente con el pecado, sino que voy a vivir para la gloria de mi Cristo, porque yo quiero tener una comunión diaria con el Señor. Yo quiero experimentar la presencia del Espíritu Santo, quiero empezar a predicar la palabra. Yo quiero tener la visión que tiene el Señor Jesucristo y no tener visiones que divergen, sino que queremos tener una misma visión, una visión que converge. Y es por eso que dice el versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo es un versículo muy retador. El hecho de considerarse muerto al pecado, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando vamos y analizamos la palabra consideraos, esto implica hacer un inventario de la vida propia. Cuando estamos orando, cuando vamos nosotros delante de la presencia del Señor en oración, siempre es importante que guardemos silencio para que el Espíritu Santo hable y le digamos: Espíritu Santo, haz un inventario de mi vida. Espíritu Santo, yo te pido que tú me reveles cuál es la verdadera situación espiritual que yo estoy experimentando en este momento. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Muchas veces el enemigo nos lleva a empezar a vivir una vida de autojustificación. Renunciamos a la justicia imputada en la cruz, empezamos a autojustificarnos, y cuando una persona empieza a autojustificarse, muy probablemente ha empezado un camino que va a terminar en la apostasía. Cuando nosotros empezamos a adaptar la Biblia a nuestra vida personal y renunciamos a someter nuestra vida personal a la Biblia, en ese momento es cuando necesitamos que el Espíritu Santo nos diga: SOS, SOS, este camino no lleva a ningún lado, este camino solo lleva a la perdición. Necesitas ir de rodillas, pedir perdón y poner toda tu fe en la persona de Cristo. Por eso, permanentemente y nunca nosotros debemos de olvidar una palabra, un verbo, y ese verbo es el verbo arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa tomar la decisión de dejar lo que no agrada al Señor y dar una vuelta absoluta de 180 grados. Muchas veces, cuando vamos delante de la presencia del Señor, de una manera sobrenatural, el Espíritu Santo empieza a traer imágenes a nuestra mente y acciones o actitudes que ni siquiera estaban en nuestro radar, en ese momento empiezan a ser reveladas, que no son absolutamente y de ninguna forma la voluntad de Dios. Hay algo con que nosotros batallamos de forma permanente, y eso se llama la carne. Eso se llama la naturaleza adquirida. Todo ser humano viene a este mundo con un ADN espiritual que lo lanza hacia el pecado. Y eso es herencia adámica, eso fue lo que se obtuvo cuando se dio la rebelión allá en el huerto del Edén. Y esa naturaleza solo puede ser destruida cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué situaciones son las que tienen que ser llevadas a la cruz? Muchas veces nosotros pensamos que solo los pecados escandalosos son los que dañan. Y es cierto, aquellos pecados escandalosos recurrentes tienen que ser traídos a la cruz. Eso lo único que hace es exponernos a la apostasía, exponernos a la incredulidad, y al final la incredulidad lo que puede terminar es que un cristiano termine
perdiendo su salvación. La salvación se puede perder cuando una persona deja de confiar en Cristo como su Señor y Salvador. Lamentablemente hasta ahí llegó todo. Sin embargo, cuando una persona se mantiene puesto sus ojos en Jesús y el consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, puede tener la certeza que en ese momento precioso del arrebatamiento se va con Jesús. Pero debemos de tener mucho cuidado con aquellos pecados del alma, aquellas cosas que solo nosotros conocemos. Lo primero con que debemos de tener cuidado, la idolatría. Y es probable que muchos de ustedes estén pensando, pues ya ni siquiera estamos en la época de la idolatría. Yo hace mucho dejé la iglesia tradicional, sin embargo, nosotros podemos estar idolatrando personas, podemos estar idolatrando bienes y lo peor de todo, podemos estar idolatrándonos a nosotros mismos. Cuando Jesucristo no ocupa el centro de nuestro corazón, ese centro está ocupado por alguien más. Ahí se da un efecto puro de la física y es que en un espacio siempre va a haber algo. La pregunta es, ¿quién está sentado en el trono de su vida? Y esa no es una pregunta menor, sino que todos vamos a orar al final y le vamos a hacer esa pregunta al Señor. Y yo lo invito para que usted ahora en la noche en su casa se hinque y le pregunte al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo te suplico que tú me confirmes quién en este momento ocupe el centro de mi vida. Recordemos cuál es el primer mandamiento. El primer mandamiento toda la vida ha tenido vigencia y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Llegar a amar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas es la culminación de la realización de un ser humano. Muchas veces podemos pensar que la culminación de la realización es tener una gran empresa, es tener una familia preciosa, lo cual es una gran bendición. Podemos pensar que es tener la pared tapizada de títulos, podemos pensar que es ser famoso. Eso no es la realización, muchas veces eso solo trae vacío. El hombre se realiza cuando ama al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, y eso debe de ser algo que debe de mover nuestra vida permanentemente cuando estamos orando. Decirle: Señor Jesús, yo te amo a ti por sobre todo y renuncio a toda actitud que impida que tú te sientes en el trono de mi vida. Por favor, Espíritu Santo, desplaza todo aquello que quita el trono de Cristo en mi corazón, echa fuera todo aquello que lo único que trae es más vacío y trae atadura en mi vida. Y todos nosotros tomamos la decisión de que hemos muerto al pecado, tomamos la decisión de que todas aquellas cosas que nos atan, Jesucristo se encargó de ellos en la cruz, y poniendo nuestra fe en eso que sucedió en la cruz, podemos empezar a vivir una vida en santidad. No necesariamente vamos a ser intachables, porque aún tenemos este depósito, pero puedo garantizarles para la gloria de Dios que en el momento que nos vayamos con Cristo, ahí sí vamos a ser intachables. Sin embargo, poniendo la fe, el Espíritu Santo nos va transformando a cada momento, nos va transformando a cada momento, nos va transformando a cada momento. Y lo primero que empezamos a sentir es repulsión por todos aquellos pecados que atentan contra la vida del prójimo. Puedo darles testimonio que lo primero que uno empieza a sentir es repulsión por toda aquella crítica contra la integridad del prójimo. Ya no queremos criticar al prójimo, ya no queremos realmente dañar a nadie, ya no queremos vivir esa vida espiritual que muchas veces vivimos. Al menos ese era mi caso, una vida espiritual mediocre, una vida espiritual que lo único que tiene es liturgia, domingo asistir a la iglesia, tal vez un culto adicional durante la semana, pero lo que más interesaba era la pasión por el trabajo, la pasión por salir adelante. Y cuando uno llega a la casa, realmente lo único que quiere es ver televisión y descansar, mientras un mundo a la par de nosotros se está perdiendo, no tiene a Cristo, y nuestra vida espiritualmente está no evolucionando, sino que está involucionando.
Pero cuando tomamos la decisión de vivir para el Señor Jesús, el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Leemos la palabra y ya no es suficiente, empezamos a orar y ya no es suficiente. Y de repente, aunque ahorita usted piense que eso es inimaginable, por el poder de la sangre de Cristo, yo puedo verlos a muchos de ustedes los días sábados predicando el Evangelio en muchos de los pueblos donde la iglesia está fundando misiones. Es probable que ustedes digan, uy, eso es inimaginable, ¿cómo voy a hacerlo yo? Pero lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y lo único que usted necesita es estar consciente que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue perfecto, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue personal y el Espíritu Santo se va a encargar de que la nueva vida sea una realidad en usted. Ahora, la victoria, el triunfo sobre las ataduras, el triunfo sobre el pecado, el triunfo sobre la mediocridad espiritual, es un triunfo diario. ¿Y cuál es la base espiritual para ese triunfo? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que es un poco inquietante es que esto se lo estaba escribiendo el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia en Roma. No se lo estaba escribiendo a gentiles. Esto quiere decir que el pecado puede reinar en la vida del creyente. Y de ahí la amonestación: no permitan ustedes que el pecado los esclavice. No le obedezcan. Y es una palabra bien fuerte. Obedecer es tener jefe. Cuando yo obedezco es porque he hecho a alguien jefe. Y aquí lo que está diciendo es, muchos de ustedes, si no ponen su fe en la persona de Cristo y son llenos del Espíritu Santo, van a empezar a obedecerle a su concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es esa raíz heredada de la vieja naturaleza que siempre trata de impulsar al creyente y al no creyente a rebelarse contra la voluntad perfecta de Dios. Y eso está ahí presente. ¿Y cuál es la exhortación? La exhortación es: no la obedezcan, no la obedezcan, rechácenla. Porque si ustedes empiezan a obedecerle a la concupiscencia, va a pasar algo terrible, y lo terrible es que el pecado va a empezar a gobernar su vida. Hay dos tragedias espirituales. La primera, obviamente, una persona que nunca aceptó a Cristo, murió y su alma se perdió. Pero la otra gran tragedia es el cristiano que es gobernado por el pecado. Y ante la inminencia del final de los tiempos, ningún cristiano puede permitir que su vida continúe o sea gobernada por el pecado, que su vida sea totalmente dirigida por los apetitos carnales. Y no pensemos únicamente en pecados de inmoralidad, sino que también pensemos en lo que nosotros hablamos, pensemos en lo que nosotros vemos, pensemos en aquello que escuchamos y pensemos también cómo nosotros nos manejamos con nuestro vecino y nuestro prójimo. Pensemos cómo nosotros actuamos en nuestra familia, pensemos cuáles son nuestros objetivos de vida y pensemos qué es lo que realmente es prioritario para cada uno de nosotros. Un día de estos escuché sobre una señora que no tiene a Cristo en su corazón, y es un poco cómico lo que esta señora dijo, pero creo que a nivel de ilustración se aplica. Esta señora es una señora bien exitosa en los negocios y le comentó a alguien: a las 3 de la mañana yo me despierto y tengo ideas de cómo reproducir mi negocio. Y entonces cuando yo escuché eso me puse a pensar: eso realmente se llama esclavitud.
Y pensemos si nosotros también no nos estamos levantando a las 4 de la mañana con ideas de cómo hacer más dinero. Debemos de levantarnos a las 4 de la mañana, a doblar rodillas y a clamar por nosotros, por nuestra familia y por este mundo que se está muriendo en el pecado. Pero si alguien se está levantando a las 3 de la mañana con ideas de negocio, con preocupaciones por su negocio, su trabajo, esta tarde está la medicina, vamos a ir a la cruz, vamos a poner nuestra confianza en la persona de Cristo y le vamos a pedir que esa idolatría sea totalmente barrida por el poder del Espíritu Santo y vamos a empezar a depender del Señor y usted se va a dar cuenta cómo empieza a despertarse a las 3 de la mañana, pero de una manera sobrenatural empieza a sentir dolor por el mundo pecador. Ya su aflicción no es el negocio, ya no es el trabajo, sino que su aflicción es un mundo que se pierde y empieza a levantarse a las 3 de la mañana a interceder por su familia. Y quiero darles un anticipo de la conferencia del día 10 de mayo. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Más nos vale que nosotros empecemos a vivir en santidad y empecemos a interceder por nuestra familia. El acoso satánico, mediático, y a través de las redes sociales al que está expuesta nuestra familia es algo grave. Y si nosotros no andamos en rectitud de vida, si nosotros permitimos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, nuestra familia no está protegida, nuestra vida no está protegida y existe un riesgo latente de que esa salvación se pierda. Así que todos nosotros debemos de poner nuestra esperanza en la persona de Cristo y todos nosotros debemos de abrazar lo que Cristo hizo en la cruz y todos nosotros debemos de empezar a abrazar ya la santidad como norma de vida. La santidad, queridos hermanos, no es ciencia ficción. La santidad es posible si nosotros dependemos de la persona de Cristo, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, permitimos que toda cadena se rompa y si vamos permanentemente delante de la presencia del Espíritu y le decimos, como ya hemos mencionado, revélame aquello que no está mal y usted se va a sorprender como el Espíritu Santo de una manera tierna empieza a poner absolutamente todas las cosas en orden. Y para finalizar quisiera mencionar lo siguiente, solo hay 2 destinos y esto escrito también a los cristianos de la iglesia de Roma, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo de Romanos 6:23, todo cristiano debería de conocerlo de memoria. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está escrita la gran tragedia del pecado. Cuando habla del pecado, habla de paga. En otras palabras, la recompensa o la contraprestación por el pecado es muerte. Cuando nos vamos al origen griego de esa palabra paga, se refiere a los salarios que se le pagaban a los soldados de las legiones romanas, que eran salarios de hambre, eran salarios, como se conoce, salarios de miseria. En otras palabras, la recompensa por el pecado nada más es miseria. Ahí no se va a sacar absolutamente nada bueno. La rebelión contra Dios lo único que va a traer es una recompensa terrible. ¿Y qué es lo que va a producir? El pecado va a producir relaciones interpersonales rotas, el pecado va a producir carreras académicas o profesionales destruidas, finanzas venidas a menos, emociones perturbadas y en su peor versión puede llegar a la apostasía, que es renunciar a nuestra fe. Actualmente el mundo le tiene un gran temor a las armas atómicas y nucleares. Después de varios decenios se empieza a hablar otra vez de ellas. Pero si bien una bomba atómica o una bomba nuclear puede matar a millones de personas, solo puede matar el cuerpo. Pero la peor arma que ha existido para traer muerte a la raza humana es el pecado. El pecado ha enviado
a miles de millones de personas al infierno. El pecado impide que los creyentes vivan una vida en abundancia. El pecado destruye familias. El pecado deja niños abandonados, deja niños huérfanos. El pecado destruye naciones. El pecado destruye vidas académicas. ¿Por qué? Porque el gestor y el creador del pecado es Satanás. Y lo único que le interesa a Satanás es traer muerte y traer destrucción. Por el contrario, ¿qué es el antagonismo de esto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es recompensa. La vida eterna es regalo, para que veamos qué precioso es. El pecado es pago por la rebelión. La vida eterna es el regalo de Dios para todos aquellos que han puesto su fe en lo que Cristo hizo en la cruz y para todos aquellos que se disponen a que su cuerpo no se preste más como instrumento de pecado, sino que todos y cada uno de sus miembros sirvan a Dios en santidad. Jesucristo murió en la cruz y destruyó esa propensión terrible que tiene el hombre a rebelarse contra los designios de Dios. Sin embargo, algunos no han querido poner su fe en la persona de Cristo, renunciar al pecado para tener libertad, y eso está trayendo muerte en diferentes áreas de su vida. Está trayendo muerte a la vida familiar, muerte a la vida profesional. Para muchos está trayendo también grandes problemas de salud. Sin embargo, es hora de decidir ya no ofrendar nuestro cuerpo a todo aquello que sabe a rebelión contra Dios, sino que decidirnos: voy a poner mi fe en la persona de Cristo y mi cuerpo va a ser puesto al servicio de Jesucristo para que el Espíritu Santo me lleve a donde me tiene que llevar. ¿Qué es lo que sucede en el momento en donde el hombre pone su cuerpo a disposición de Cristo y el Espíritu Santo lo gobierne? Hay una palabra preciosa en el capítulo 1 de Juan y es la plenitud de Cristo. Recién en ese momento el hombre sabe para qué se vive. Recién en ese momento el hombre empieza a vivir una vida en abundancia. Recién en ese momento el hombre sabe lo que es la paz, sabe lo que es el gozo, sabe lo que es el amor. Y cuando alguien se enamora de Cristo, empieza a vivir en un camino que no tiene fin, sino que ese amor va a más, a más, a más. Ese amor irradia a la vida familiar, ese amor irradia a la vida profesional, ese amor irradia a la vida espiritual y ese amor irradia a la vida ministerial. Vamos a interceder los unos por los otros. Yo quisiera hacer un llamado. Todos nosotros conocemos perfectamente qué pensamos, conocemos perfectamente qué sentimos y conocemos perfectamente en qué andamos. Si el Espíritu Santo está tratando con usted en este momento, vamos a orar y por medio de la fe puesta en la persona de Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, vamos a clamar porque las cadenas sean rotas, porque todo vínculo con el pecado sea absolutamente destruido. Si hay raíces de amargura, si hay odio, si hay resentimiento, si hay adulterio, si hay fornicación, si hay alcoholismo, si hay un lenguaje soez, si prestamos nuestros ojos y nuestros oídos a escuchar permanentemente palabras de inmoralidad, si no estamos amando a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, si no hemos pedido perdón por cuestiones que hemos hecho en el pasado, esta es una tarde solemne
esta es una tarde de perdón, esta es una tarde de liberación y esta es una tarde donde muchos de ustedes se van a encontrar con el Señor Jesús y el Señor Jesús los va a comisionar para su servicio y van a empezar a vivir esa vida y esa vida abundante. Así que quisiera invitarlos a que todos inclinemos nuestro rostro en esta tarde, inclinemos nuestro rostro. Espíritu Santo, yo te pido que tú empieces a venir, ponemos nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es una tarde de liberación, es una tarde en donde nosotros vamos a aceptar lo que hiciste en la cruz. Dice la Biblia que morimos contigo y resucitamos para una nueva vida, y eso se va a convertir en una realidad en absolutamente todo lo que estamos aquí. Pero antes de eso quisiera hacer una invitación. Y esta invitación es la invitación más importante. Cada uno de nosotros tenemos que estar seguros que nuestros pecados han sido perdonados. Una seguridad a medias, una seguridad al 30% es una total inseguridad. Todos nosotros necesitamos experimentar dolor por el pecado, el arrepentimiento y la conciencia de que Jesucristo nos ha perdonado para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y para recibir la nueva vida. Así que mientras todos oramos, yo quisiera hacer un llamado en esta tarde. Si el Espíritu Santo está tratando con usted, si el Espíritu Santo está ministrando su vida y le está diciendo: hijito, es necesario que te arrepientas, pongas tu fe en Cristo para experimentar el nuevo nacimiento. Es necesario que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Si el Espíritu Santo está tratando con usted, yo lo invito para que levante su mano en esta tarde. Nadie, absolutamente nadie debería de estar viendo lo que sucede. Es algo tan íntimo entre el hermano que acepte Cristo y el Señor. Así que hago esa invitación una vez más. Habrá entre nosotros alguien que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, a quien el Espíritu Santo está inquietando. Este es un día glorioso para usted. ¿Alguien quiere recibir al Señor en esta tarde? Vamos a extendernos un poquito en el llamado porque los tiempos son graves. Muchas veces existe cierta pena por hacerlo, no debería existir. Lo que debería existir es gozo. Una vez más, ¿habrá entre nosotros algún hermano que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Yo lo invito para que con firmeza, con valentía, levante su mano. Vamos a orar por usted y le vamos a regalar un material. Si el Espíritu Santo está inquietando un corazón, es importante tener la certeza. Yo lo invito para que levante su mano. Bueno, esto es tan importante que si alguien por alguna razón no quiso hacerlo, ustedes pueden ver a nuestros sugieres en ambos extremos de la iglesia, pueden buscarlos al final del culto y ellos van a orar por usted. Pero si ha sentido inquietud, no se vaya de aquí sin haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento y es importante que usted tenga esa certeza de vida. Ahora quisiera pedirles que todos nos pongamos de pie. Si fueran tan amables, todos nos vamos a poner de pie. Amén. Vamos a orar porque cadenas sean rotas. Vamos a orar porque toda atadura sea echado fuera, toda raíz de amargura. El Espíritu Santo va a venir como un río y se la va a llevar. Y vamos a orar. Vamos a poner nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y vamos a permitir que esos pecados sean totalmente destruidos en la cruz de Cristo. Y todos nosotros vamos a vivir para la gloria y honra del Señor. Cada uno de nosotros sabemos, el Espíritu Santo trata con nosotros. Así que si usted gusta, en voz baja, en voz alta, pero yo lo invito para que repita esta oración. Mi Dios, te damos gracias porque hemos venido aquí esta noche.
Gracias, mi Dios, porque en esta tarde tú has estado presente. Gracias, mi Dios, por esta palabra tan maravillosa que le revelaste al apóstol Pablo, en donde el Espíritu Santo dejó claro, que todos nosotros, todos nuestros pecados y esa vieja naturaleza fue sepultada juntamente con Cristo en la cruz. Probablemente, Señor Jesús, hay pecados que todavía permanecen en nuestra vida. Probablemente, Señor Jesús, hay batallas contra ciertas circunstancias, contra falta de perdón, hay batallas contra el orgullo, hay batallas contra el egoísmo. Oh Jesucristo, si en esta tarde hay personas que están batallando con una boca, Señor Soez, si hay personas, Padre Santo, que están batallando, Padre, escuchando, Señor, todos esos chistes, Padre, que circulan a través de las redes sociales y que lo único que hacen es contaminarnos. Si hay personas, bendito Padre Celestial, que están batallando con el adulterio, la fornicación, si hay personas, Padre, que están batallando con una falta de entrega a ti, vamos a decirle así: Señor Jesús, yo te pido que tú perdones mi pecado. Ahí en la cruz, tú llevaste ese pecado y yo pongo mi fe en lo que hiciste en la cruz, y por ese sacrificio perfecto soy libre de este pecado, soy libre de este otro pecado, soy libre de toda circunstancia que ata mi vida, y yo me declaro totalmente un súbdito tuyo. Tú eres mi Señor, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Yo soy libre y yo voy a vivir para ti, yo voy a vivir únicamente para ti. Yo, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, transforma mi vida. Espíritu Santo, dame un llamado ministerial. Espíritu Santo, ayúdame a levantar el altar familiar en mi casa, que mi casa adore y glorifique a Cristo. Espíritu Santo, yo te pido por todos mis hermanos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, empieza a tocar. Espíritu Santo, empieza a tocar todo corazón endurecido por el pecado, por el poder de la sangre de Cristo es tocado. Oh Espíritu Santo, revélanos la verdad sobre nuestra vida, revélanos la verdad sobre nuestra vida. Dice tu palabra que ni siquiera muchas veces sabemos qué orar, pero tu Espíritu Santo nos ayudas, tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Espíritu de Dios, es un día de libertad. Espíritu de Dios, es un día de gozo. Espíritu de Dios, es un día de victoria. Espíritu de Dios, es un día, Padre, es un día como ese día cuando se inauguró el templo. La gloria de Dios descendió y la gloria de Dios desciende porque pecados han sido perdonados. No hay esclavitud, hay libertad en el nombre de Jesús. Aleluya. Y para finalizar, vamos a tener una oración por todo aquel que esté enfermo de su cuerpo, esté enfermo de cualquier situación emocional, cualquiera que tenga alguna circunstancia de índole económica que lo esté afectando, cualquiera que esté afligido. El Espíritu Santo va a descender, el Espíritu Santo nos va a visitar, el Espíritu Santo nos va a mostrar la gloria de ese Cristo resucitado y nuestra vida no va a ser igual. Así que todo aquel que esté pasando una circunstancia difícil, yo lo invito a que levante su mano y vamos a orar por usted en esta tarde. Todo aquel que necesite que se ore por él, levante su mano. Se levanta la mano como una señal de fe, como una señal de que nosotros creemos que Jesucristo puede atender nuestra necesidad. Levántela con firmeza, levántela y crea. Mientras usted levante la mano, crea. Mientras usted levanta la mano, crea que Jesucristo llevó esa circunstancia en la cruz y Jesucristo resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y mientras oramos, ponga su mirada en ese Cristo. Jesucristo está aquí, Jesucristo está aquí, Jesucristo lo va a tocar. Señor Jesús, como pueblo tenemos grandes necesidades, tenemos necesidades de sanidad divina, Jesús, tenemos necesidades de que tú visites nuestro cuerpo. Jesucristo, tú llevaste en la cruz la enfermedad, tú llevaste en la cruz el problema gástrico, tú llevaste en la cruz el cáncer, tú llevaste en la cruz la diabetes, tú llevaste en la cruz, Padre, ese problema cardiovascular, tú llevaste en la cruz toda
artritis. Así que en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, todo enfermo está siendo sanado, todo enfermo está siendo sanado, todo aquel que padezca una enfermedad emocional está siendo sanado, todo aquel que padezca una enfermedad psiquiátrica, bipolaridad, esquizofrenia, hay una unción de sanidad. Estamos creyendo en ti, Jesús, estamos creyendo. Tú eres galardonador de los que te buscan. La sanidad está fluyendo, la sanidad está fluyendo. Espíritu Santo, el que está siendo sanado, sienta que tú llegas a él, sienta que tú lo tocas, siente el gozo de Jehová. Padre Santo, todo aquel que tiene una necesidad económica, tú eres Jehová y eres el proveedor. Yo te suplico, Padre, que de una manera misericordiosa provee, Padre, provee conforme a tu riqueza en gloria, provee empleo. Si hay personas, Señor, con situaciones en su familia, familias a punto, Señor, de romperse, familias, Padre, que viven en conflicto, en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo murió para que nuestras familias tuvieran vida abundante, para que nuestras familias glorificaran a Cristo. Jesucristo murió. Oh Padre Santo, toque ese cónyuge en el nombre poderoso de Jesús. Rompe cadenas. Si hay hijos, Señor, que se han desviado de la verdad, atráelos con lazos de amor. Atrae a nuestros hijos de nuevo a la casa de Dios. Jesucristo, que sientan dolor por el pecado en este momento, que sientan, Padre, ese dolor por haberte fallado, dolor por la rebelión, y la rebelión, Padre, es traída donde debe de estar, a los pies de la cruz. Y hay libertad en esta tarde. El Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo está hablando. Y yo te suplico, Espíritu de Dios, que tú comisiones a mis hermanos. Jesucristo, ponemos nuestra fe en ti para que tú empieces a llamar a mis hermanos, que tú los llames a predicar. Tu venida está cerca, que pongas inquietud, que muchos de ellos tú los llames para ir a predicar al interior del país, los llames para predicar en su trabajo, traigas ayudamiento sobre sus vidas, que tú, Padre, que tú los llames en santa congregación, a los cultos de oración, a las vigilias, avivamiento sobre este pueblo. Tú nos amas, mi Dios, tú nos amas y nosotros te amamos. Amamos a Cristo por sobre todas las cosas. Dígale usted: Jesucristo, yo te amo a ti por sobre todo. Jesucristo, yo quiero vivir para ti. Jesucristo, desplaza todo ídolo de mi vida y siéntate en el trono de mi corazón. Alabanza al Cordero de Gloria, alabanza al Jesús que está aquí, alabanzas al Cristo que está aquí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. Alabado sea Jesús, bendito sea Jesús. Espíritu Santo, bautiza. Espíritu Santo, llena tu pueblo. Espíritu Santo, llena tu pueblo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, bendito. Despidámonos alabando el nombre de Jesús. Cantemos esta alabanza, cantémosla con el corazón y démosle la gloria a nuestro Cristo. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es
como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.